Hola, mi nombre es Carla Vieira, les estaré hablando sobre los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Dónde nacen? Los derechos reales se constituyen o nacen como un carácter de voluntad de permanencia, de ahí que su titular pueda disponer por los actos mortis quien será su titular cuando él fallezca. Esto quiere decir que con los derechos reales sobre cosas ajenas recaen sobre un bien perteneciente a un tercero y puede ser mediante que ellos concedan a su titular los derechos de goce o un derecho de garantía sobre los bienes establecidos. Esto tiene diferentes clasificaciones, entre ellas son 6, y podemos mencionar el primero que sería el de servidumbre. Servidumbre para los romanos o servitutes era una institución jurídica que concedía a una persona derechos reales de cosa ajena, procurándose su uso ius utendi o su disfrute ius ufrendi, y limitando por tanto el ejercicio del derecho de propiedad del dueño de la cosa. En el latín, la palabra servus, que proviene del latín, da como el provecho de una persona o de un fondo permanente a un propietario distinto. Las servidumbres se clasificaban en dos formas, personales y real o predial. La servidumbre personal era una carga o gravamen del impuesto a favor de personas, como el usufructo, el uso de la habitación, la servidumbre predial o beneficios o cargas que se instituían a favor de los predios independientemente de las personas. Asimismo, ¿cómo se extinguían? A través de la renuncia de su titular, que era el fondo dominante, como renunciaba a ejercer su poder de servidumbre. Por la confusión, cuando se confunde una misma persona del fondo dominante y del fondo sirviente. O por la destrucción del edificio, dominante o sirviente. Por la transformación del fondo sujeto a una servidumbre. Por el no uso, la prescripción extinta por no utilizar la servidumbre durante determinado tiempo. El siguiente es el usufructo. Este derecho consiste en el uso o tenencia de la cosa ajena y en la facultad de percibir sus frutos y sin poder consumir ni disponer de la cosa misma. El usufructo lo manejaban dos personas, que era el usufructuario, que era el dueño del usufructo, quien era el titular del derecho, que era quien podía usar el bien mientras duraba el usufructo. No obstante, no podía disponer de él. Y el nudo propietario, que era el titular del dominio. ¿Qué quiere decir? Que el usufructuario era quien poseía o quien habitaba y el nudo propietario quien tenía el título de propiedad. Existía una cláusula salva renum substantia, que era salvar la sustancia, es decir, que se puede utilizar y disfrutar la cosa respetando sus características y sin modificarla. Se tenía que devolver la cosa en el estado como se entregó. El usufructuario podía realizar acciones de mantenimiento para conservar la cosa o mejorarla. Sí podía mejorarla, a diferencia de otros tipos de derecho sobre las cosas ajenas. El derecho justinianeo, el usufructuario podía realizar las acciones para mejorar la cosa. En las obligaciones del usufructuario, la cautio o la cautio usufructuaria tiene que garantizar el utilizar la cosa como un bonus vir, quiere decir buen hombre, quiere decir que no sea negligente y utilizar las cosas de forma cuidadosa. Además, que se garantizaba que devolvería la cosa al final del usufructo tal cual la recibió. En este caso se entregaban las fianzas antes de empezar a utilizar las cosas para salvaguardar la sustancia. Las causas de la extinción del usufructo era por la muerte del usufructuario y cuando se trataba del usufructuado, una persona jurídica que se fijó el límite de 100 años. Anteriormente tenían un estatuto que era cuando mucho 100 años. El siguiente es el uso. El derecho romano existía en el origen del derecho romano el uso, que era usus, era el derecho de utilizar una cosa sin apropiarse de los frutos. A quien se le había dado el uso podía usar, pero no podía obtener los frutos. Esto era para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia, pero no podía alterar la sustancia del bien o del uso, a diferencia del usufructo, donde sí podía mejorar el predio para beneficio suyo. Se extinguía de la muerte o de minuto a quien se le dio el derecho de uso y por el mal uso del bien prestado. El siguiente es el derecho de habitación o de habitatio, que es
aquel derecho que en Roma podemos aproximarnos a un concepto indicando que otorga a su titular del derecho de habitar personalmente y con su familia en una casa ajena y que le permitían darla en arriendo. ¿Cómo se extinguía? Por la muerte del capitis o de Minutio y por un abuso grave de el habitante de alguna de su familia o sobre la misma persona que tenía el derecho de habitación. El siguiente sería el de superficie. La superficie del derecho de gozar a la perpetuidad o de plazos larguísimos de una construcción establecida sobre el terreno de otro. Es un derecho acordado por el pretor. ¿Quién era el pretor en ese tiempo? Eran jueces que también eran jefes militares del imperio, de la Hispania que formaban parte. En ese tiempo, la práctica fue iniciada por el Estado, seguía luego de los particulares que concedieron los otros particulares el derecho de edificar y gozar el edificio construido plenamente. Se acostumbró a celebrar contratos en los que el propietario del suelo recibía una contraprestación de pago de un canon o alquiler. La superficie se extinguía por destrucción del fundo, no del edificio, ya que el titular se reservaba el derecho de reconstruirlo. El superficiario era quien se asumía la obligación de pagar una renta o un canon. ¿Cómo se extinguía? El derecho de superficie se extingue por mutuo disenso o por mutuo acuerdo. La renuncia del superficiario era otra causal y la muerte sin herederos. Y por último, pero no menos importante, la enfiteusis del derecho romano, que era la instauración o implantación, en latín, efiteusis, también denominado como censo efiseutíco, de un derecho real, que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio de un pago anual del canon o rédito, asimismo de un laudemio por enajenación de dicho dominio. En su caso, en algunos ordenamientos jurídicos, esta cesión puede tener carácter perpetuo, especie de concesiones de tierras. Es un arrendamiento vitalicio respecto al dominio útil de esta finca. Estuvo vigente en consecuencia de un latifundio, que era la explotación agraria de grandes dimensiones que caracterizaba además por un uso ineficiente de los recursos disponibles. ¿Cómo se extinguía? Sobre la destrucción del predio. Si no hay predio, no puede haber un derecho. De mi parte es todo. Les dejo las fuentes de información. Quien guste las puede consultar. Si tienen alguna nota, pueden anotarlo y al final de la clase con mucho gusto se lo resuelvo. Cedo la palabra a mi compañera Dalia Carolina, quien va a hablarnos sobre derechos reales en garantía. Muchas gracias por su atención.